otro autor del siglo de oro español, que estamos ya algunas semanas ya en el siglo de oro, que es Calderón de la Barca. Más específicamente, la obra que estamos de la actividad es La vida es sueño. Tiene varias ediciones. Clásico es Castalia. Y aquí quien hace la edición, introducción y notas es responsabilidad de José María Juano de la Haza. Una de las características de esta edición que separa por cuadros, comedias que llamaban, que comedia significa, en la época significa obra dramática. Después que toma esa acepción de comedia con lo cómico, en esta época no, tradicionalmente comedia es teatro, obra dramática. Y cómicos es el actor, tiene que tener un texto bien escrito y que destaque lo que realmente interesa en términos literarios, y no cosas, comentarios como hay un momento que el protagonista, Mundo, se enoja con un súbdito y lo tira por el balcón al mar. Y ahí habría una supuesta crítica, porque si la obra se pasa en Polonia, y en Polonia en la época no tenía mar, ¿cómo lo tira al mar? Ese es típico de que no conocen hace ese tipo de comentario. Es claro que es una pieza de teatro, es una invención. El autor está diciendo que en Polonia, porque no puede decir que es en España, no puede decir que en Madrid, que él era de Madrid. Calderón nació en 1600 en Madrid y murió en 1681, creo. Y vivió bastante también en Madrid. Y esta obra la escribió, una primera edición que salió fue tenía 20 y tantos años, y la que más trabajada, la que después la trabajó mejor, la reescribió, de 1636, que es la edición más divulgada, a pesar que hay copias de las dos ediciones, para la felicidad de los estudiosos. ¿Ya? Entonces en esa época Polonia no tenía mar, entonces hay alguien, nos falta el que no entiende y critica, no, pero se equivocó Calderón, porque Polonia no tenía mar. Sí, no tenía mar, y tampoco nunca tuvo un Segismundo, y la obra fue escrita por Calderón en español en España. O sea, es decir que se pasa en Polonia, es solo ficción, hace parte de la ficción. Cervantes ya había dicho, en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y bueno, ya hasta hoy hay gente buscando qué lugar de la Mancha es ese, porque que no quiso. ¿Y por qué no quiso acordarse Cervantes? ¿Saben? No entiendo lo que es literatura. Es literatura, es ficción. Dice La Mancha por decir, podría haber dicho en algún planeta, en una galaxia distante, y bueno, y cuenta la misma historia del Quijote. ¿Y cuál es el problema? Y así también La vida es sueño podría ser en Polonia, como podría haber sido en la época. Brasil ya existía, ¿no? En Brasil, en la Amazonia, ya habían pasado, incluso un español que pasó por aquí, el Orellana, ¿no? Y entonces podría haber dicho, no, en un país, en un reino llamado Brasil, sí, da lo mismo, ¿no? Porque no está hablando de Brasil como no está hablando de Polonia, ¿no? Incluso no está hablando de España, por eso que no habla de España, y por eso que Cervantes también dice en un lugar de la Mancha. O sea, no está hablando de un lugar aquí, está hablando de un lugar, inventa un lugar, mismo que existe el nombre, inventa un lugar, porque está hablando otras cosas que relacionadas con nosotros, ¿no? Con nosotros seres humanos. No es ciencia. En la ciencia necesitamos comprobar. Por eso que si escribimos un artículo científico, un PIBIKI, por ejemplo, PIBIKI es un trabajo, puede ser sobre literatura, ¿sí? Pero es un trabajo científico. Entonces, si yo digo, fulano de tal dice
ya tengo que decir dónde dice, ¿no? Entonces las citas tienen que dar la referencia. Por eso que en trabajos académicos se pide la referencia, porque hay que comprobar. O sea, si yo escribo un libro llamado María, un romance llamado María, no es porque hay una María que yo era, en mi juventud yo fui enamorado de una María, no. ¿No? El caso aquí, Calderón de la Barca habla de el rey de Polonia. No quiere, claro, existe Polonia y existen reyes, pero lo que él está contando es una invención, ¿ya? Entonces vamos a poner, María se levanta y sale y el tiempo está frío, gris, ¿vale? Claro, el narrador puede estar narrando el contexto, donde está María, pero generalmente eso bien en literatura se usa mucho. Esas características del tiempo son para hablar de las características del personaje, ¿no? Entonces a veces está hablando del paisaje y la verdad está hablando del personaje, ¿no? Y siente frío, ¿no? Entonces bueno, ese frío también y hay, claro, típico, bueno, no es solo de Lorca, el poeta español, ¿no? Agua parada significaba muerte, ¿no? Y agua corriendo significaba vida, pero eso está en otros autores también, ¿no? Que aparece un río corriendo y eso significa vida, ¿no? Pero no, hay un charco de agua y si está sucio, peor todavía, ¿no? Pues indica que muerte, indica que alguien va a morir. En literatura se trabaja así, literatura y arte ya tiene otros parámetros, ¿no? Otros criterios. Por eso que yo siempre digo, para hacer una crítica tenemos que tener criterios, y si un texto es literario tenemos que tener criterios literarios, ¿eh? Entonces en química los criterios son químicos. Entonces agua es un hidrógeno y oxígeno, ¿eh? Son dos moléculas y claro, y H2O2 ya es agua oxigenada porque tiene dos moléculas de oxígeno, ¿no? Dos de hidrógeno y dos de oxígeno. Bueno, esos son criterios químicos para una aula de química, pero si yo estoy analizando una obra literaria no me voy a poner a hablar esas cosas que son, claro, esenciales para quien es químico, ¿no? Pero para nosotros no hace ningún sentido, ¿no? En el siglo XX, incluso hasta ahora, no debe faltar alguien que quiera hacer un análisis psicoanalítico de Segismundo, ¿no? Si vamos a estudiar el psicoanálisis de Segismundo, eso no lo hace un psicoanalista porque él hace eso con pacientes y gana mucho dinero, mucho más que un profesor. Si quieren ganar dinero, en vez de ser profesor pueden ser psicoanalistas, ¿no? El psicoanalista no va a perder su tiempo analizando un personaje de una obra literaria, porque el psicoanálisis supuestamente para analizar personas y no personajes. Y el personaje no le va a pagar la consulta al psicoanalista, ¿no? ¿Y quién entiende de literatura? Su análisis con criterios literarios, ¿no? No va a ser un análisis psicoanalítico del personaje. Eso es un delirio que, bueno, hay gente que lo haga, pero bueno, que lo haga, pero no podemos querer después dar una clase de literatura, sino no, la clase de hoy es un análisis psicoanalítico de Sigismundo. Claro, si ustedes empiezan a salir, si me quedo hablando solo voy a tener que ir a un psicoanalista para recuperarme. Depende en dónde estamos, ¿eh? Dependiendo de dónde estamos, es cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, ¿no? Nosotros que estudiamos letras, ¿no? Lingüística, no solo literatura, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Que uno habla dependiendo del lugar donde está, ¿no? Hoy por la tarde, quien me escuche me va a escuchar hablando en portugués. Quien está por la mañana acompañando las clases me escucha hablar en español. Depende de dónde yo estoy, con quién yo estoy hablando, ¿no? Y cuando uno habla, tiene que pensar en el receptor, ¿no? Y bueno, y así, si quiero hacer un estudio literario de una obra literaria, bueno, para alumnos de formación de profesores de letras española, que incluye tanto lingüística como literatura, ¿no?
hay que hablar de la manera apropiada. Y aquí les puse que esta es la fecha de la primera edición entre 1627 y 1629, y de la segunda, como está allá arriba, 1636. Y ahí, es una obra esta que se divide en 3 jornadas. Calderón de la Barca, como les decía, ya escribe esto después de Lope de Vega. Lope de Vega ya había escrito El arte nuevo de hacer comedia. Entonces él sigue varias indicaciones que están ahí por Lope de Vega. Él las sigue. Una de ellas es que se separa en 3 partes. La edición que tenemos la llama de jornada, primera, segunda y tercera jornada. Y dentro de la jornada se divide en cuadros. Hay otro, eso ahí depende de la edición, ¿ya? Hay ediciones que las separan por escena. Entonces yo les puse aquí el apunte de la primera jornada. Va del verso 1 en verso, ¿eh? Del verso 1 al verso 985. Por jornada, dentro de jornada, los cuadros. Y el primer cuadro de la primera jornada está en la torre. Quien ya leyó o leyó sobre sabe que hay una torre donde está Segismundo, que está prisionero desde que nació el pobrecito, o casi que antes de, yo creo que la impresión que da que cuando nació ya estaba ahí, ¿no? Eso es metafórico, ¿ya? Eso no es así, no es profesor, más ¿cómo un padre pudo haber hecho eso? Poner un hijo, eso no es al pie de la letra que tenemos que entenderlo, está hablando metafóricamente, ¿ya? Bueno, entonces él empieza el cuadro primero. Les repito, no todos se separan por cuadro, hay unos que se separan por escena y otros que no separan nada, solo ponen quien sale significa que sale, está atrás y sale para el público, sale para el escenario, ¿no? Entonces sale, no hay nadie, cuando empieza sale Rosaura, ¿ya? Y ahí dice, sale en lo alto de un monte Rosaura, en hábitos de hombre, está vestida de hombre, ¿no? Para poder andar por ahí, si no aparece como mujer, es medio complicado. Entonces vestida de hombre, de camino, y representando los primeros versos va bajando, y ahí generalmente si ustedes ven una puesta en escena, van a ver que tiene a un lado hay un tipo una escalera, una cosa que hasta ahora aparece bajando así, y eso representa el cerro, ¿no? Va bajando el cerro, acompañando también, y hay que divisan una torre que está alta, ¿no? Entonces van a ver que hay en esa torre, y ahí descubren que está Segismundo, ¿no? Y lo escuchan, ¿no? Y Segismundo se queja de la vida, y es interesante eso porque la obra empieza así, ¿no? Rosaura se cae del caballo, se queja de su situación en que su prometido la abandonó y se fue a este otro lugar, ¿no? En que para casarse con una heredera del trono, la verdad es la sobrina del rey, y entonces quien se case con ella va a ser el rey, ¿no? Lo va a sustituir a él. Entonces el hombre, claro, muy enamorado del poder, quiere cambia de mujer, ¿no? Pero ahí ustedes van a ir leyendo, van a ir viendo que no es tan simple así, ¿no? Pero así empieza el cuadro 1, ¿ya? Ese primer acto tiene casi 1000 versos, ¿no? 985, y más o menos en la mitad empieza el cuadro 2, ahí ya está en el palacio donde está el rey, que ahí es donde ocurren otras cosas. Y bueno, y ahí se pasa a la segunda jornada, ¿ya? Esto aquí no hay que habían obras que eran en un solo día, no, aquí se pasa más tiempo, ¿no? Y va cambiando de lugar también, no mucho, pero cambia un poco. Básicamente la torre donde está prisionero Segismundo, y el palacio donde está el rey. La torre, ahí vienen las que representa la torre, ¿no? La torre como la caverna de Platón, como la caverna, quien leyó Saramago, ¿no? Saramago no escribió también. Esa torre representa un lugar donde la prisión, pero recuerden que en la época también se hablaba que el cuerpo era prisión del alma, el alma estaba presa en el cuerpo, ¿no? La literatura mística trabaja con eso, bueno, y otros también. Entonces hay que ver qué representa esa torre, ¿no? Segismundo está
con cadenas. Bueno, ¿y cómo va a estar con cadenas? Pero recordemos que Platón tiene una cueva y los hombres están prisioneros desde siempre y con cadenas, ¿ya? Entonces está haciendo esa referencia. Calderón estudió bastante, era un hombre muy erudito, incluso tiene obras que esta, por ejemplo, bien filosófica, ¿no? Considerada bien filosófica y que a veces es difícil de comprender, ¿no? Hay que estar preparado para entenderlo, ¿no? Entonces él hace referencia, muchas referencias, y bueno, y en literatura está la referencia, el mito griego, ¿no? Del toro, ¿no? Del minotauro, perdón, que se comían las personas, el laberinto, ¿no? Y también está la referencia filosófica que de Platón, ¿no? Él hace esas referencias, y que el hombre está prisionero y tiene que soltarse porque la vida verdadera no está en la caverna y sí es fuera de la caverna. Entonces aquí también cumple ese papel, la vida verdadera, si podemos decir así, intentando hablar en los términos de Platón. No estaría en la torre y sí en el palacio. En el palacio, sí, en la torre él es un prisionero, en el palacio él es rey. El filósofo, el hombre que logra soltarse y salir de la caverna de Platón, claro, era prisionero y cuando sale, ya sale, ve la verdad, el filósofo. Aquí también está ese juego entre torre y palacio. Todo esto es metafórico. Como metafórico también es esto de que se enfadó con una persona que no lo llevó a serio, a Segismundo, ¿no? Cuando le dan la oportunidad del poder, y lo arroja por el balcón al mar. Eso hay que interpretarlo, no es literal, ¿ya? No es literal, porque si fuese literal, pero ¿cómo se dejó? O sea, si alguien intenta tirarte, la impresión que da es que lo tomó, lo sopló y se fue. No, es metafórico eso, ¿no? Si fuese la vida real, el hombre se va a defender, los otros lo van a intentar impedir, así como les pasa, ¿no? Cuando el criado, el padre de Rosaura, ¿no? Que también se enfada con él, se enfada con todo, ¿no? Lo quiere matar, intervienen y no lo matan, ¿no? Pero aquí estamos preparando, ¿no? Tenemos el primer contacto con la obra. Lo interesante es que ustedes entiendan eso, o sea, que entienden que la torre no es torre, que el palacio es más que un palacio, ya que las cadenas no son necesariamente cadenas, son otro tipo de cadenas, lo que el hombre prende, lo que queda prisionero, una falta de convivio, por ejemplo, prisionero de varias cosas, prisionero a una falta de amor, prisionero a una falta de juicio. ¿Ya? Hay varias, pueden ser varias interpretaciones dependiendo en qué momento de la obra está. Entonces, hacer un análisis de la obra completo es una tesis, doctorado. No es eso que le estoy pidiendo, pero sí le estoy pidiendo que ya empiecen pensando en eso. O sea, no van a repetir lo que ya está escrito, ¿no? Hay escrito el argumento, los personajes, eso ya está. No, lo que hay que entender es la obra en cuanto a obra literaria, ¿ya? Entender qué torres es, entender qué palacios es eso, entender esas quejas iniciales de Rosaura por su destino, porque el hombre la abandonó, y las quejas de Segismundo, que son bien más filosóficas, ¿no? Este hombre que está ahí prisionero, que no conoce la vida, que vive como un animal, que lo engañan y le dicen que la vida es sueño. Ahí después la gran conclusión de él, la vida es sueño y los sueños son. Y hay una diferencia entre sueño y vigilia, ¿no? Tú puedes soñar cualquier cosa y no hay consecuencias, ¿no? Es solo un mal dormir, es una pesadilla, pero en la vida operatoria, si tú sales y está lloviendo, te vas a mojar. En un sueño puede estar lloviendo que tú no te vas a mojar, porque es un sueño, ¿no? Segunda jornada, que hay ediciones que empiezan los versos de la segunda jornada, de nuevo. Hay otras, como la de esta que yo les mostré, de José María Juano de la Asa, en que va numerando seguido, va hasta el final, ¿no? Entonces yo les pongo con el enmarco
¿ya? Entre paréntesis, de esta numeración que va seguida, ¿no? Entonces la segunda jornada empieza ya, es el verso 986. El primer cuadro están en el palacio, y ahí el rey Basilio Clotaldo, ¿no? El padre de Rosaura, que al principio no saben que es el padre, después Rosaura aparece como hombre, después aparece como mujer. La princesa la llama ella por otro nombre. Hay todo un juego de nombres y de siervo, esclavo, rey, ¿sabes? Se van cambiando los papeles, ¿no? Y claro, y Clotaldo que van cambiando también el papel de él, el papel con la hija. Primero no sabe, después desconfía que sea el hijo, y después descubre que no es hijo, es hija. Esas cosas van cambiando. Y ahí entonces pueden hablar qué pasa de las principales ideas, ¿no? Que están en este cuadro primero. Y después, ya es demorado, es grande este, ¿no? El segundo cuadro, más corto, porque el primero es muy grande, ¿no? Se pasa en la torre, ¿no? ¿Ya? Y después así también sigue la tercera jornada, ¿ya? Y por eso entre paréntesis están los versos de esa otra edición que va seguida, ¿no? La tercera jornada tiene 3 cuadros, ¿no? Uno en la torre, después en el palacio, y al final en la torre, que es cuando está ahí están las reflexiones, también cortitas, ese tercer cuadro, pero son las reflexiones de Segismundo, ¿no? De lo que es, ¿no? Lo que pasa a ser, lo que ha aprendido. Por ejemplo, al final él reconoce que el Clotaldo, ¿no? que en algunos momentos dice que lo maltrataba. Por otro lado, todo lo que aprendió, lo aprendió con él, ¿ya? Entonces ahí uno recuerda al Lazarillo. El Lazarillo de Tolmes también tiene que irse de su casa y se va con el ciego, que lo maltrata, dejan al ciego ahí casi muerto. Lázaro de Tolmes dice que fue quien más le enseñó y con quien más aprendió. O sea, en la vida uno siempre aprende, ¿eh? Pero el que más le enseñó fue el ciego. Aquí también hay esa referencia, ¿no? O sea, todo lo que sabe se lo aprendió de la persona que estaba ahí designada por el rey, ¿no? Su padre, a que lo tuviera ahí, lo trataba como un animal, ¿no? Pero le enseñó ciencia, le enseñó religión, ¿no? Y le dio los consejos. Incluso cuando lo sacan, ¿no? Le dice, oye, cuidado que puede ser un sueño, ¿ya? Y está este juego también del sueño, de la vida, de la vigilia y el sueño, ¿ya? Entonces esas son las partes. A partir de la lectura que ustedes hicieron, hacen sus consideraciones suyas, no necesitan buscar en internet, ¿ya? Las suyas, ¿ya? No hay problema si se equivocan, no, yo no estoy viendo, no hay una respuesta cierta, ¿ya? Ustedes tienen que reflexionar, ustedes tienen que dar una clase que va a ser la clase de ustedes, ¿ya? Entonces las reflexiones tienen que ser suyas, ¿ya? Con sus palabras. Ahí yo les pongo ahí que las numeraciones del otro libro, ¿no? que yo les mostré. Estas son las notas de la académica Aurora Ejido. Esto lo pueden leer o escuchar, ¿ya? Está también en YouTube. El PDF que está en internet son casi seis páginas. Aquí está la referencia del PDF en internet y está el video que está en el canal Ajá Informa, ¿ya? Donde no solo aparece esta Aurora Ejido leyendo este texto, como después vienen representaciones de algunas partes de la obra, y ahí están las representaciones. Está tanto José Luis Gómez como también quien interpreta es Blanca Portillo. Las 5 principales ideas, ¿no? En la obra, yo les pido que lo hagan ustedes por jornada y dentro de una jornada por cuadro, ¿ya? O por escena, ¿ya? Entonces la primera sería el dilema entre predestinación y libre albedrío. ¿Por qué? Porque el rey, como muchos en la época, creían en esto. Entonces le dicen que su hijo iba a ser un mal rey. Entonces, para que no sea un mal rey, lo mete, lo esconde ahí en la torre, ¿no? Eso, claro, sin duda, hay una referencia a la tragedia griega, Edipo Rey, en que, claro, en el caso de los griegos, el oráculo que dice que va a matar a su padre y se va a quedar con la madre. Entonces, para que eso no ocurra,
no, si te está dando el destino, va a pasar esto, es porque va a pasar, ¿no? No, puedes hacer lo que quieras, que acá, porque si no pasa, entonces, ¿qué destino es este que te está diciendo, ¿no? Entonces, eso es un dilema ya de los griegos y que para algunas personas creen, ¿eh? Creen, son supersticiosas, ¿no? Pero que la literatura desmonta eso, ¿no? Desde Edipo Rey a la vida de sueño y hasta hoy esas cosas, ¿no? Machado de Assis tiene la cartomante, ¿no? Eso se repite, esas ideas, por eso que yo le digo, busquen las ideas, porque esas ideas se repiten en la literatura, ¿no? Viene de otros y después se pasa para otros. Otro segundo tema es a través de lo racional, ¿no? Que tiene que racionar el rey, ¿no? Quiere ser racional, pero no es racional en la hora de que cree en lo que le dicen, que el hijo lee en el futuro, o sea, que hay de racionalidad en eso, ¿ya? El otro es la soledad del ser humano, ¿no? Entonces, el hecho de que esté ahí Segismundo en la torre también representa la soledad del ser humano. Rosaura, que la hayan abandonado, cuando te abandonan quedas solo, es otro tipo de soledad porque te abandonaron, ¿ya? Entonces es un tema. Otro que hay, la cuestión de la lealtad, si se recuerdan que leyó, tiene que ser leal al rey. Entonces cuando Rosaura está con Segismundo quiere se independizar y tiene que pelear contra el rey, que es su padre. El hombre que le enseñó todo a él le dice, lo llaman, que para que peleen juntos, lo acompaña, y él dice, no, yo no puedo, tengo que ser leal al rey. Entonces eso es fuerte. Y bueno, y la cuestión del amor, ¿no? El amor como salvación. Después el Don Juan, que hay en el final hay una salvación, y quien salva es el amor. Pero eso también del amor salvar está en Platón. En Platón también, en el banquete de Platón también está. El hombre se puede salvar por el amor, pero ese salvar en filosofía significa alcanzar el conocimiento filosófico, ¿ya? Entonces también que entienden, y el amor que habla aquí en los griegos tenían varios tipos de amores, no solo sexual, ya deben de haber oído hablar en agape, que es el amor el amor fraternal, existe el amor de padre para hijo, que es incondicional. Hay varios tipos de amores. El amor de amigos, que es amor entre iguales. Y los griegos, para cada tipo de amor, tenían una palabra distinta, porque son ideas distintas. En portugués, en español llamamos todo de amor, pero los griegos no. Son cosas distintas, entonces las llaman de manera distinta, ¿no? Y bueno, y en filosofía, el amor que habla Platón es el amor al conocimiento, ¿no? El filósofo, ¿no? El filósofo que viene que filósofo significa amor por el saber, y ahí viene, o sea, también dan una explicación que no explica mucho, pero bueno, pero es diferente. De otro lugar habla de las principales ideas, ¿no? Que sería la predestinación y la libertad del hombre, ¿no? Si existe mismo eso de la predestinación. El honor, ¿ya? El honor siempre aparece en el siglo de oro español, en el teatro del siglo de oro español aparece la cuestión del honor, ¿no? Rosaura tiene que recuperar el honor, ¿ya? Porque el hombre la abandonó, eso aparece en varias obras de teatro de la época, ¿no? La falsa predestinación del hombre, ¿no? Y contra el triunfo de la libertad es un tema. Bueno, vuelve a hablar aquí también de la honra, vuelve a hablar del amor, de la falsedad de la vida, entonces la vida y el sueño, la vida como falsa, y hay otro, la cuestión de la amistad, no solo del amor, el amor entre padre e hija, y el amor entre padre e hijo, el respeto, como yo saqué esto el perdón gracias al amor, lo saqué de varios lugares para que vean cómo se repiten, porque son las ideas que están ahí. Hay muchas cosas para hablar, podría escoger uno de los asuntos y hablar. Lo que hago es un panorama, ya no les voy a dar un resumen, está lleno y no sirve mucho. El amor o el desamor también, el desamor o el interés en lugar del amor. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser el rey o tener una amada?